El 14 de diciembre de 1987, a las 03:16 GMT, la base de rastreo de Redstone, en Nuevo México, captó una señal irregular proveniente del cuadrante marciano Gusev Theta. Era una frecuencia muerta desde hacía más de 6 años, perteneciente a la nave experimental Eco Marte 3. Oficialmente, esa misión había fracasado tras el tercer intento de inserción orbital. Sin embargo, esa madrugada, una transmisión débil, distorsionada, pareció abrir una grieta en el silencio cósmico. La grabación dura exactamente 41 segundos. Contiene una secuencia de pitidos agudos, una especie de modulación analógica interrumpida por lo que suena como una voz humana, pero está incompleta. Los últimos 3 segundos parecen haber sido arrancados del archivo original. Según el informe clasificado del ingeniero de telecomunicaciones Curtis Maynard, la señal tiene un patrón de eco invertido, como si rebotara desde el interior de un campo de resonancia artificial. Nadie en la NASA quiso hablar oficialmente sobre ese registro. Fue etiquetado como ruido de fondo, interferencia electromagnética o simplemente anomalía residual. Pero en los pasillos del Centro Espacial Goddard, una frase empezó a circular entre los técnicos más veteranos. Eco 3 ha vuelto y no viene sola. Tras la transmisión de 1987, se ordenó un escaneo completo del hemisferio marciano desde los satélites Viking aún activos. Nada, ni señales de calor, ni movimiento, ni reflectancia anómala. Solo el vasto y eterno silencio del planeta rojo. Eco Marte 3 seguía oficialmente perdida, tragada por la arena marciana y por el olvido institucional. Pero lo que más inquietó a los analistas fue la ausencia total de residuos. Si la nave se había estrellado, debería haber restos metálicos, disturbios térmicos o cráteres recientes. Pero no había nada, como si Eco 3 nunca hubiera existido, o peor aún, como si hubiese sido retirada del tiempo mismo. Los algoritmos de rastreo de anomalías fueron ajustados para detectar patrones más sutiles, pero los resultados arrojaron lo contrario. Zonas de ausencia de datos, como si algo estuviera deliberadamente enmascarando la región. Un técnico del JPL escribió en su diario personal: "No estamos viendo a Marte, estamos viendo lo que alguien quiere que veamos". Eco Marte 3 no aparece en los archivos oficiales de la NASA. No fue anunciada al público, ni discutida en congresos aeroespaciales. Sin 1980, embargo, su diseño está registrado en un plano técnico fechado en 1984, bajo el código MDS Seraphim 3A. El documento lleva un sello que muchos creían extinto: División 0. La División 0 fue un programa paralelo durante la Guerra Fría, creado para explorar tecnologías no convencionales de propulsión y comunicación. Fuentes no confirmadas indican que su financiación provino de un fondo cruzado entre la CIA, la NASA y un consorcio privado europeo. Eco Marte 3 fue su última apuesta, una nave autónoma, sin tripulación declarada, diseñada para instalar un módulo no identificado en la órbita marciana. El problema es que el lanzamiento de Eco 3 nunca fue transmitido. Fue lanzada desde una plataforma móvil en las Islas Malvinas, en plena noche, con coordenadas falsificadas. Ni siquiera la ONU fue notificada. Un ingeniero retirado del programa de misiles Thor dejó esta frase en una entrevista confidencial: Eco 3 no era una misión, era una advertencia enviada hacia lo desconocido. Durante décadas, el archivo subterráneo de la base Vandenberg, en California, fue considerado uno de los centros de inteligencia más impenetrables de Estados Unidos. Allí, en una bóveda rotulada como Sector Q9, un investigador civil descubrió en 2004 una serie de microfilmes rotulados con la inscripción SO Phase 3, no transmitir. El acceso a esos documentos fue sellado al día siguiente, y el investigador fue reasignado al Ártico sin explicación. Los microfilmes describen no solo la arquitectura de la nave Eco Marte 3, sino también una serie de protocolos de contingencia en caso de respuesta no terrestre. Uno de esos documentos menciona algo perturbador: si se establece contacto, cortar todo vínculo electromagnético. Eco 3 no debe regresar bajo ninguna circunstancia.
El autor del informe es un tal Dr. Niels Brenner, un físico desaparecido en 1991 durante una expedición al desierto de Atacama. Un técnico logró filtrar parte de los esquemas técnicos en un foro cerrado de excontratistas militares. Las imágenes mostraban una cápsula secundaria dentro de Echo 3, marcada con símbolos que no corresponden a ningún idioma humano conocido. El usuario que subió el archivo, identificado como Dark Vector, nunca volvió a conectarse. Su IP fue rastreada hasta un edificio abandonado cerca de Sand Point, Alaska. Oficialmente, Echo Marte 3 era una nave no tripulada. Sin embargo, una lista MIB, desclasificada por error en 1998, incluyó 3 nombres bajo el rótulo activos asignados al módulo E3C. Los nombres: Hal Bishop, Annette Salazar y Milo Orlov. Ninguno de ellos aparece en registros públicos, y sus huellas digitales coinciden con individuos dados por muertos en accidentes de aviación entre 1982 y 1985. Un exagente de contrainteligencia de la Fuerza Aérea afirmó en una entrevista filtrada que esos muertos formaban parte de un programa de aislamiento extremo. Personas entrenadas para desaparecer del mundo, vivir sin identidad y participar en misiones de alta clasificación. Años más tarde, un periodista independiente encontró en una antigua residencia militar una fotografía de un grupo de astronautas sin insignias. Uno de ellos tenía el rostro idéntico al de Milo Orlov. Lo más escalofriante ocurrió en 2006, cuando un operador de comunicaciones en Houston afirmó haber escuchado voces humanas en la misma frecuencia del canal Echo 3. Entre los fragmentos inteligibles, una frase se repite en distintos idiomas. No estamos solos aquí. Era un eco del pasado, o un mensaje enviado desde la otra cara de Marte. En 2011, 3 años antes de que colapsara el radiotelescopio de Arecibo, un equipo de estudiantes registró una anomalía mientras probaban un sistema de escucha de fondo cósmico, una serie de pulsos en intervalo fijo que provenían del vector marciano en una frecuencia reservada para telecomunicaciones militares. El patrón se repitió cada 108 minutos, durante exactamente 13 días. Intrigados, los jóvenes llevaron sus hallazgos a un profesor de física aplicada, quien alertó discretamente a colegas del SETI. En menos de una semana, el laboratorio fue clausurado por razones presupuestarias y los discos duros incautados por agentes federales. El incidente fue catalogado como ejercicio de simulación académica no autorizado, pero uno de los estudiantes logró copiar parte de las grabaciones en un minidisco IN que escondió en su mochila. En ese fragmento se oye claramente una voz artificial que repite una coordenada: 19 Wendo, N, 33 de E, el lugar exacto donde la NASA intentó aterrizar la Echo Marte 3. La pregunta que resonó en la comunidad conspirativa fue inevitable: ¿por qué una nave perdida seguía emitiendo coordenadas 3 décadas después? A comienzos de 2013, un equipo de criptógrafos freelance que analizaba señales perdidas del espacio profundo publicó en un servidor cifrado una secuencia binaria de 240.000 caracteres, atribuida a la misma frecuencia en la que se había detectado la señal de Echo Marte 3. Lo llamaron mensaje Theta, y su estructura parecía tener una lógica interna, pero ningún algoritmo conocido pudo traducirlo. Lo inquietante es que, al analizar el espectro de repetición, algunos fragmentos del código formaban patrones visuales. Uno de ellos, cuando fue proyectado como imagen, mostraba una figura circular similar a la geometría de una nave no humana avistada en el incidente de Phobos en 1989. Otro fragmento parecía emular la forma del sistema nervioso humano, como si el mensaje quisiera representar una conciencia. Durante semanas, criptógrafos de todo el mundo intentaron decodificar el mensaje usando inteligencia artificial, modelos fractales y hasta simetría musical. Ninguno tuvo éxito. El único intento parcialmente logrado reveló 3 palabras en latín arcaico: redemptio, fractus, iterum, redención, ruptura, otra vez. Pero, ¿qué se suponía que debíamos redimir? ¿Qué se rompió? ¿Y por qué algo quería regresar? El SACB fue un satélite de observación,
argentino lanzado en 1996 junto con la NASA. Oficialmente, su misión fue un fracaso. Nunca logró desplegar completamente sus instrumentos. Sin embargo, en abril de 2015, el Observatorio Astronómico Bosque Alegre, en Córdoba, detectó una activación espontánea de su sistema de retransmisión. Nadie había tocado ese satélite en casi 20 años. Lo extraño fue que el SAT-B comenzó a emitir datos, pero no sobre la Tierra, sino sobre Marte. Más precisamente, sobre un punto específico en la llanura de 1900 y Elysium Planitia. Sus sensores estaban captando cambios térmicos, movimientos irregulares y emisiones infrarrojas que no correspondían a ningún fenómeno natural. Era como si alguien hubiese despertado al satélite para mirar hacia el planeta rojo. En el archivo de transmisión, un ingeniero encontró un paquete de datos oculto que contenía una firma, E3CC Vector 16. Ese código coincidía con la nomenclatura de los sistemas internos de ECO Marte 3. ¿Cómo era posible que una nave supuestamente destruida estuviera enviando datos a través de un satélite muerto? La hipótesis más inquietante surgió en foros restringidos. Alguien estaba usando la tecnología terrestre para comunicarse desde Marte, y no era humano. El 11 de noviembre de 2017, la antena parabólica de Torrejón, en España, captó una transmisión que coincidía en frecuencia y modulación con la señal registrada en 1987. Era como si el mismo mensaje se hubiese repetido exactamente 30 años después. La modulación, el tono, incluso los errores, todo era idéntico. Una repetición perfecta, imposible de justificar por casualidad. La única diferencia estaba en el final. En los últimos segundos del archivo, una palabra fue añadida. Error. Una voz humana, distorsionada y femenina, la pronuncia con un eco seco, casi robótico. No había forma de saber si era parte de un código de activación, una advertencia o una confesión. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Y por qué repetirlo después de tanto tiempo, con solo esa palabra de diferencia? El análisis espectral reveló que la voz tenía componentes armónicos imposibles de reproducir con tecnología terrestre. Y lo más aterrador, coincidía en un 97% con la voz de Annette Salazar, una de los astronautas fantasmas desaparecidos en los años 80. Pero si Annette murió hace décadas, ¿quién estaba hablando desde Marte? A partir de 2018, observatorios de radio en 3 continentes comenzaron a reportar un patrón extraño de interferencia que se manifestaba cada 19 días exactos. El ruido era tenue, pero constante. Un zumbido de fondo seguido por una secuencia de pulsos. Al superponer las señales, investigadores independientes descubrieron que formaban un ciclo, un mensaje incrustado en el propio ruido. Ese ciclo, cuando fue acelerado digitalmente, reveló una secuencia matemática basada en la proporción áurea. Más aún, al transformarla en coordenadas espaciales, señalaba una región específica del hemisferio norte de Marte, justo al borde de una falla tectónica catalogada como inactiva. Aquello ya no podía ser ignorado. El patrón estaba guiando hacia algo. La comunidad científica desestimó los hallazgos como coincidencias y ruido electromagnético, pero en círculos cerrados comenzó a hablarse de la posibilidad de que ECO Marte 3 no estuviera simplemente activa, sino que estuviera ejecutando una rutina programada, un bucle de emergencia. Un mensaje que debía repetirse hasta que alguien lo escuchara o hasta que algo se completara. Desde el principio, la narrativa oficial insistió en que ECO Marte 3 era una misión automatizada, diseñada para exploración remota. Sin embargo, documentos filtrados por un ex consultor del MIT revelaron planos con sistemas de soporte vital, módulos de hibernación e incluso una unidad de control neurológico. Todo lo necesario para transportar seres humanos en suspensión inducida. Más perturbador aún fue el hallazgo de una carta escrita a mano por el ingeniero ruso Leon Vasilev, más adelante desaparecido, donde aseguraba que la nave contenía pasajeros que no eran plenamente conscientes de su misión. La frase exacta decía: los encerraron dormidos y los programaron para olvidar si alguna vez despertaban. Aquello transformaba la historia de ECO 3 en algo mucho más oscuro. Si había seres humanos a bordo,
Y si aún estaban vivos en alguna forma, ¿quién o qué los estaba manteniendo allí? ¿Y por qué una misión secreta requeriría que sus ocupantes olvidaran quiénes eran? La posibilidad de manipulación cognitiva y aislamiento sensorial extremo abrió otra puerta en el laberinto. Eco Marte 3 pudo haber sido un experimento mental tanto como una misión espacial. Leon Vasilev fue uno de los diseñadores principales del sistema de navegación de Eco Marte 3. Desapareció misteriosamente en 1989, justo después de testificar ante una comisión secreta del Senado estadounidense. Durante más de 20 años, su paradero fue un enigma, hasta que en 2019 su diario personal fue hallado escondido en una cápsula metálica enterrada en la casa de su hermana, en Vilnius. El diario, de más de 300 páginas, está lleno de diagramas, fórmulas y reflexiones inquietantes. En uno de los fragmentos, Vasilev escribe: ellos no entendieron el algoritmo. Eco no es una nave, es una llave, y la cerradura está allá arriba. En otras páginas, describe sueños recurrentes de figuras sin rostro, observándolo desde una cúpula marciana, y un sonido metálico constante: clac, clac, clac. Pero lo más perturbador está al final del diario, una entrada fechada el 6 de octubre de 1987, 2 meses antes de la transmisión original. Hoy oí la voz. Era femenina, distante. Me dijo que ya no necesitaban mi ayuda, que la nave sabía regresar sola. Leon Vasilev desapareció 3 días después, sin dejar rastro alguno. En 2020, una filtración de la Universidad de Stanford reveló la existencia de un programa experimental desarrollado en los años 80 llamado Horizonte Espejo. Supuestamente, se trataba de un estudio sobre aislamiento extremo y disociación cognitiva, financiado por el Departamento de Defensa, pero los documentos filtrados vinculan directamente a varios sujetos de prueba con el proyecto Eco Marte 3. Los informes describen cómo los participantes fueron sometidos a simulaciones prolongadas de viaje espacial, con privación sensorial, ciclos de sueño manipulados y exposición a patrones acústicos de baja frecuencia. Algunos comenzaron a desarrollar síntomas de eco cognitivo, una condición donde el individuo cree recibir pensamientos o recuerdos que no le pertenecen. Uno de los sujetos, identificado como paciente 7, escribió: hay voces en mi cabeza que vienen de un desierto rojo y me llaman por un nombre que no es Yu, el mío. Lo más inquietante es que varios de estos pacientes desaparecieron misteriosamente después del cierre del programa en 1986, y uno de ellos, confirmado por huellas dactilares, era Milo Orlov, el supuesto astronauta fantasma. ¿Era Eco Marte 3 un experimento espacial o un laboratorio mental a escala interplanetaria? Aunque Eco Marte 3 fue enterrada en la historia como una misión clasificada, sus supuestas predecesoras, Eco 1 y Eco 2, simplemente no existen en ningún registro, ningún manifiesto de lanzamiento, ninguna mención en archivos de desarrollo tecnológico. Es como si el programa hubiese empezado directamente desde su tercera fase, o como si las 2 primeras etapas hubieran sido borradas deliberadamente. Un documento desclasificado por la FOIA en 2002 muestra una mención aislada a ECO-10, incidente near Crater Borealis, abortada por anomalía lumínica no identificada. No hay fecha, ni coordenadas, ni responsables asignados. Apenas una nota al margen que dice: no, repetir protocolo de contacto directo. Escalada rápida de variables impredecibles. La teoría más aceptada en círculos conspirativos es que Eco 1 y Eco 2 fueron prototipos lanzados en secreto desde plataformas no estadounidenses, posiblemente mediante colaboración con agencias europeas o soviéticas. Las 2 habrían fallado al intentar establecer un tipo de conexión o activación con una estructura enterrada en Marte. Eco 3, entonces, no fue una exploración, fue un tercer y desesperado intento de desbloquear algo. Una de las piezas más escalofriantes de todo el caso apareció en un foro privado de operadores de radio llamado DeepComs en noviembre de 2012. Un usuario anónimo, con el seudónimo Black Hole Flight, subió un archivo de audio titulado simplemente E3 Last.
El archivo fue retirado en menos de 48 horas, pero no antes de que varios usuarios lograran descargarlo. El audio comienza con estática, seguida de un zumbido profundo y fluctuante. Luego, durante 11 segundos, se escucha una voz humana, casi susurrante, que repite una frase en inglés con acento desconocido. We saw it move. It knows we're here. Lo vimos moverse. Sabe que estamos aquí. La voz suena asustada. No parece parte de una transmisión técnica. Suena como un fragmento de una conversación real, grabada sin saberlo. Un experto en fonética que analizó la grabación afirmó que el eco y la reverberación no corresponden a condiciones terrestres. Según sus palabras, es como si la voz hubiese sido registrada dentro de una estructura hueca, presurizada y con una densidad atmosférica ligeramente menor a la de la Tierra, como la de una cúpula en Marte. El archivo fue rastreado hasta un servidor ubicado en Groenlandia. Nunca se supo quién era Black Hawk Flight. En marzo de 2021, la estación de monitoreo de señales ELF, Extremely Low Frequency, ubicada en Kiruna, Suecia, registró un fenómeno sin precedentes. Una serie de voces humanas emergiendo en una banda de frecuencia que, teóricamente, no puede transportar audio complejo. Las voces hablaban en varios idiomas, inglés, ruso y español, y parecían superponerse, como si fueran grabaciones reproducidas simultáneamente. Uno de los operadores logró aislar fragmentos comprensibles. En uno de ellos, una mujer dice con claridad: las puertas se cerraron. Ya no recordamos por qué vinimos. En otro, una voz masculina repite: no es una nave, es un espejo. Las voces no parecían estar conversando entre sí, sino repitiendo mensajes, como si fuesen ecos atrapados en una bucle temporal. Aquello contradice todo lo que se sabe sobre propagación de ondas ELF. Las autoridades suecas negaron el incidente. Sin embargo, una grabación filtrada por un técnico muestra que las voces coincidían con los nombres codificados de los 3 supuestos astronautas fantasmas. Las frecuencias fueron etiquetadas por un investigador como resonancias fantasma de la eco. El término quedó impregnado en foros especializados, donde muchos se preguntan: ¿y si la nave no se perdió, sino que quedó atrapada en un estado de existencia paralelo? Las cámaras del orbitador europeo TGO, Trace Gas Orbiter, que monitorea el metano marciano, capturaron en octubre de 2022 una secuencia de imágenes anómalas sobre la región de Utopia Planitia. En 3 cuadros consecutivos, una sombra alargada cruza el terreno, a gran velocidad, sin fuente de origen visible. La forma es irregular, con bordes que fluctúan, como si no obedeciera a las leyes ópticas convencionales. Tras un análisis espectral, los científicos detectaron un pequeño campo de distorsión en la zona. El terreno reflejaba la luz solar de forma inversa, como si algo estuviera doblando el espacio alrededor. La sombra desapareció en la 4ª imagen. La ESA borró las fotografías de sus servidores 48 horas después, alegando problemas de calibración. Pero los archivos fueron descargados a tiempo por un astrónomo aficionado en Luxemburgo. Tras invertir los niveles de contraste, reveló una silueta parcialmente hexagonal, similar a los esquemas de ECO Marte 3. No era una sombra, era una manifestación física parcial, como si la nave estuviese intentando cruzar, pero no del espacio, sino de otra dimensión. En febrero de 2023, una filtración proveniente de un contratista suizo reveló que la Agencia Espacial Europea había sostenido reuniones confidenciales en sus instalaciones subterráneas en Darmstadt, Alemania. Los temas discutidos: anomalías persistentes marcianas, evidencias de estructura artificial móvil y, lo más alarmante, presencia de ecos tecnológicos no identificados. Uno de los documentos filtrados incluía una imagen en baja resolución de lo que parece ser un hangar de contención, no en la Tierra, sino en la superficie de Marte. La imagen muestra una estructura metálica parcialmente enterrada, con marcas simétricas similares a las encontradas en ruinas precolombinas. Sobre ella, una inscripción: E3-CTR Módulo 4. En el informe final, un analista escribe: la entidad parece responder a estímulos acústicos. Se comporta como si escuchara. Esa afirmación disparó todas las alarmas. ¿Qué entidad? ¿Qué estaba escuchando?
¿Y por qué motivo los funcionarios de la ESA redactaron el documento en papel, sin respaldo digital, como si temieran que su contenido pudiera ser leído por la propia nave? En septiembre de 2023, un grupo de astrónomos aficionados en Noruega procesó una de las últimas transmisiones captadas en la frecuencia asociada a EcoMarte 3. Al aplicar una conversión espectral del sonido, obtuvieron una imagen inesperada, un patrón estelar. A simple vista parecía un mapa del cielo, pero no coincidía con ninguna constelación conocida desde la Tierra. Un astrofísico de Oslo confirmó lo insólito. El patrón se asemejaba a un sistema estelar, pero visto desde un punto fuera del sistema solar, más allá de la nube de Oort. Eso implicaba dos cosas imposibles: o la señal no provenía de Marte, o alguien, o algo, enviaba coordenadas de una región a la que la humanidad jamás ha llegado. No era una simple transmisión, era una firma de origen. En el margen inferior del patrón, una inscripción digital sobresaltó a los investigadores: interfaz abierta, esperando respuesta. No era una imagen cualquiera, era un mensaje, una conexión en espera. La EcoMarte 3 no solo estaba activa, parecía estar manteniendo una línea de comunicación con un punto del cosmos que aún no comprendemos. En enero de 2024, durante una revisión rutinaria de desechos espaciales en la órbita marciana, un satélite ruso captó una secuencia de imágenes perturbadoras. Lo que al principio parecía una anomalía visual, pronto reveló una estructura en movimiento, una nave de geometría hexagonal, desplazándose con trayectorias erráticas e imposibles para la tecnología conocida. Las imágenes fueron extraídas en secreto por un analista que las filtró en un foro cifrado. En ellas se observa claramente una estructura metálica, erosionada, con lo que parece ser una compuerta abierta y una especie de neblina azul emanando del interior. La forma coincide con los planos filtrados de la EcoMarte 3, pero algo en ella ha cambiado. Está viva, palpitante. Roscosmos negó oficialmente la autenticidad de las imágenes, alegando manipulación digital. Pero una fuente interna declaró bajo anonimato que la nave no se comporta como un objeto autónomo. Se mueve, responde a estímulos, y parece estar observando. No es un satélite abandonado, es una presencia silenciosa y despierta, orbitando Marte, esperando algo. Pocos conocen la existencia del protocolo Arca Negra. Creado en 1977 por un comité secreto de la ONU, fue diseñado como respuesta ante posibles contactos no humanos fuera de la Tierra. En marzo de 2024, dicho protocolo fue activado silenciosamente en Estados Unidos, Alemania y Brasil. La razón oficial: riesgo de contaminación cognitiva de origen marciano. Los reportes internos hablan de evacuaciones inmediatas en centros de investigación vinculados a proyectos de inteligencia artificial y señales cósmicas. Científicos fueron aislados, sus accesos revocados y sus archivos borrados sin explicación. Uno de ellos, en estado de crisis, afirmó que la nave ya no transmite, susurra. Otro desapareció tras dejar una nota que decía: el eco me encontró. El protocolo también ordenó sustituir términos clave en bases de datos públicas. Anomalía marciana fue reemplazada por ruido de fondo geológico. La última línea del informe confidencial de la Arca Negra es clara y estremecedora. Si la EcoMarte 3 establece puente de retorno, proceder con clausura dimensional inmediata. ¿Qué significa clausura dimensional? ¿Qué regresaría si la dejamos volver? En mayo de 2024, una copia fragmentada del sistema de control de la EcoMarte 3 fue descubierta en una cinta magnética almacenada en un laboratorio abandonado de la Universidad de Colorado. Nadie sabía que esa cinta existía. Fue catalogada como simulación autónoma marciana, serie E3C, código final. Al reproducirla, se reveló una secuencia de comandos ejecutada justo antes de la pérdida total de comunicación en 1987. Lo que más sorprendió a los ingenieros que analizaron el código fue su naturaleza. No era una secuencia de apagado, era un patrón de encriptación orgánica, con algoritmos autorreplicantes que simulaban procesos sinápticos, como si la nave estuviera intentando pensar por sí misma, como si hubiera tomado decisiones por voluntad propia.
La última línea del código era simple, directa y aterradora. Host ilimitado aceptado. Iniciar reintegración. Nadie pudo explicar qué significaba exactamente reintegración, ni a qué se refería con host, pero los patrones de red neuronal embebidos en los comandos se parecen demasiado a los de un cerebro humano escaneado. ¿La nave estaba preparando su regreso o algo mucho más profundo? Guillermo Núñez fue uno de los técnicos encargados de monitorear señales interplanetarias en el Observatorio de Llano del Hato, en Venezuela. Durante años sostuvo una teoría marginal, que la ECO Marte 3 nunca dejó de transmitir, solo cambió su frecuencia a una más interna. Decía que era necesario escuchar con la mente. Todos lo consideraban un excéntrico, hasta que desapareció en julio de 2024. Su última transmisión fue enviada a las 03:03 am. Un mensaje encriptado que contenía un solo archivo de audio. En él, puede oírse un patrón rítmico similar a una respiración, seguido por un susurro. Guillermo, la puerta ya está abierta. La señal fue rastreada hasta un punto en el desierto de La Guajira, pero no se halló ningún rastro de su cuerpo, ni de sus pertenencias. Lo más perturbador vino después. Varios colegas que compartieron turnos con Núñez comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes. Todos describieron lo mismo: una figura de pie en la superficie marciana, con un rostro borroso, emitiendo un eco en bucle que decía, «Estoy listo para regresar». Y en cada sueño, la figura llevaba una placa con el nombre G. Núñez. El 29 de octubre de 2024, una cápsula metálica cayó en el Océano Índico, cerca de las costas de Madagascar. Fue recuperada por un buque pesquero antes de que fuerzas militares la confiscaran. Durante las pocas horas en que las imágenes circularon en redes, se podía ver claramente una estructura hexagonal inscrita con las letras E3C Origen. Lo que estaba dentro era inexplicable. Testigos presenciales afirman que la cápsula contenía un cuerpo humano, o algo que se le parecía. Su piel tenía una textura como de cobre corroído, y sus ojos estaban sellados por una membrana semitransparente. A pesar de eso, mostraba signos vitales. Los rumores dicen que sus constantes coinciden con las del astronauta Hal Bishop, desaparecido en 1985. Pero los análisis biométricos revelaron algo más inquietante. La firma genética del organismo contenía secuencias imposibles, combinaciones de ADN humano con segmentos no identificables, y una resonancia electromagnética autónoma, como si algo viviera dentro de él y estuviera transmitiendo. ¿Era Hal Bishop o era un receptáculo? Una señal de que ECO Marte 3 no solo regresó, sino que trajo algo con ella. Con todos los fragmentos sobre la mesa, las transmisiones imposibles, las sombras sobre Marte, los cuerpos que regresan cambiados, una sola pregunta comienza a flotar en los pasillos de agencias espaciales, en foros clandestinos y en las mentes de quienes han seguido la pista de la ECO Marte 3 durante décadas. Una pregunta tan simple como devastadora: ¿y si la nave no está regresando a la Tierra? Porque la Tierra ya no es su hogar. Los patrones de transmisión, los códigos en latín, la frase final del diario de Vasilev, todo apunta a una conclusión perturbadora. ECO Marte 3 no fue enviada a explorar, fue enviada a activar algo. Y desde ese día, en 1987, ha estado esperando que su ciclo se complete. No se trata solo de contacto, se trata de reemplazo, de reconfiguración, de algo que debió quedarse allá y que ahora busca volver. Pero la verdadera pesadilla no está en Marte, está aquí, entre nosotros. Porque si lo que regresó no es humano, y si logra reintegrarse, ¿cómo sabremos que lo ha hecho? ¿Cuántos Guillermos? ¿Cuántos Hal Bishop? ¿Cuántos ecos caminan ya por nuestras calles? Tal vez la transmisión final no fue una advertencia, sino una bienvenida.